Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de The Toolbox Killers o los asesinos de la caja de herramientas, que es el caso de Lawrence Whitaker y Roy Norris. Un caso bastante impactante que da miedo, que sucedió en California. Pero antes de empezar con el caso voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok, y si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y bueno, sin más, empecemos. Mis intros son súper cortas, ¿eh? Veo vídeos yo a veces que se tiran 5 minutos en las intros. O sea, literalmente 5 minutos. Yo es que no sé qué decir. Esto es todo. Mis redes sociales y el caso que vamos a hablar. Bueno, y sin más, empecemos con el caso de los asesinos de la caja de herramientas, o el caso de Lawrence Whitaker y Roy Norris. Primero vamos a hablar un poco sobre Roy Norris y Lawrence Whitaker. Roy Louis Norris nació el 15 de febrero de 1948 en Greeley, Colorado, Estados Unidos. Se dice que sus padres le mostraban muy poco afecto y no contaban con suficiente dinero para mantenerlo, así que fue puesto al cuidado de familias de acogida en varias ocasiones. Y por este motivo Roy creció con un trauma de abandono, ya que realmente sus padres no se ocuparon de él. Y también tenía un trauma porque en una de estas familias de acogida fue abusado sexualmente por un miembro de la familia. Cuando Roy tenía 16 años, intentó suicidarse inyectándose aire en las venas después de que su padre biológico lo amenazó con darle una paliza. A los 17 años se unió a la Marina y sirvió como electricista durante la Guerra de Vietnam. Entre 1969 y principios de 1970, Roy intentó abusar sexualmente de 2 mujeres, por lo que fue detenido y evaluado y fue diagnosticado con un trastorno esquizoide, y por este hecho fue dado de baja de la Marina. Roy era un hombre bastante desequilibrado y su comportamiento cada vez era más peligroso. Un tiempo después de este hecho, atacó a una chica en la calle y la dejó inconsciente porque golpeó su cabeza contra una acera varias veces. Entonces volvieron a detenerlo y fue enviado a un hospital, donde fue evaluado de nuevo y se le clasificó como un delincuente sexual con trastornos mentales. Roy pasó los siguientes 5 años encerrado en una institución mental y en 1975 salió, porque según los especialistas ya no representaban ningún peligro para la sociedad. Solo 3 meses después de haber salido de la institución mental, Roy iba en moto y vio a una chica joven de 27 años caminando sola por la calle. Se paró y atacó a la chica, la arrastró detrás de unos arbustos y la violó. Esta chica denunció el hecho, pero la policía no tenía muchas pistas para identificar a quién había sido el atacante. Un mes más tarde, esta chica reconoció a Roy por la calle, que iba en moto, anotó su matrícula y se la entregó a la policía, y con esto la policía atrapó a Roy y fue mandado de nuevo a la cárcel. En ese momento Roy tenía 29 años y ya tenía un largo historial de agresiones y delitos, en especial sexuales. Durante su condena en prisión, se hizo amigo de un hombre llamado Lawrence Whitaker. Lawrence tenía 37 años en ese momento y vamos a hablar un poco también de Lawrence Whitaker. Lawrence nació en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, el 27 de septiembre de 1940. Sus padres biológicos lo abandonaron cuando él tenía solo 2 años y fue adoptado por una pareja. Esta pareja que adoptó a Lawrence, después de adoptarlo, se mudaban constantemente por distintos estados porque el padre trabajaba en la industria de la aviación, y pues como todas las familias que se mudan constantemente es bastante difícil para los hijos porque no pueden tener un equilibrio en su vida, hacer amigos ni nada. Es un cambio constantemente. Entonces Lawrence empezó a mostrar bastante desapego hacia sus padres y hacia su entorno, lo que era un niño con muy buenas calificaciones en la escuela. Cuando Lawrence tenía 12 años fue detenido por robo y siguió robando una y otra vez hasta que fue enviado a centros correccionales. Cada vez que entraba en un centro correccional y salía, volvía a robar de nuevo. Sus padres adoptivos estaban muy decepcionados por este comportamiento que tenía Lawrence y cada vez le prestaban menos atención, como que empezaron a dejarle un poco de lado. Poco después, Lawrence fue
detenido por el robo de un vehículo, atropello y resistencia al arresto. Fue liberado a los 18 años y cuando salió y volvió a su casa se dio cuenta de que sus padres adoptivos se habían ido sin decirle nada, dejándolo completamente solo. Y Lawrence siguió cometiendo delitos y robos. A pocas horas de que Lawrence saliera libre, conoció a una mujer en el autobús y se enamoraron. Y a las pocas semanas se casaron. Alquiló un apartamento, pero empezó a tener deudas porque esta mujer que había conocido y con la que se había casado tenía 4 hijos y el dinero no les alcanzaba para todo. Así que Lawrence empezó a robar de nuevo y fue detenido de nuevo. Y su esposa lo abandonó junto a los 4 hijos que tenía ella por este comportamiento delictivo que tenía Lawrence. En la cárcel a Lawrence le hicieron un test de coeficiente intelectual y obtuvo la puntuación más alta de la historia del sistema federal. Literalmente, Lawrence Whitaker era un genio. Estando en prisión, los demás presos no se metían con Lawrence, le respetaban bastante porque era un hombre muy inteligente y muy manipulador. Fue evaluado también por psiquiatras que lo diagnosticaron como un psicópata altamente manipulador y fue tratado con medicamentos antipsicóticos. Lawrence fue constantemente entrando y saliendo de prisión por delitos menores, normalmente por robos, hasta que en 1974 estaba robando en un supermercado y un empleado lo descubrió mientras estaba robando. Entonces, cuando Lawrence salió con lo que había robado hacia el estacionamiento, este empleado lo siguió y le preguntó si había olvidado pagar lo que se estaba llevando, a lo que Lawrence sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho. Otros empleados que estaban en el lugar salieron e inmovilizaron a Lawrence y llamaron a la policía. La víctima, este empleado que fue apuñalado por Lawrence, fue trasladado al hospital y se recuperó. Y es entonces cuando Lawrence fue condenado por asalto con arma y enviado a la prisión de California en San Luis Obispo, que es donde conoció a Roy Norris. Entonces Lawrence y Roy empiezan a hacerse amigos en prisión. Lawrence le salvó en varias ocasiones la vida en prisión a Roy, porque como Roy había sido acusado por violación, habían presos que querían hacerle daño. Y como Lawrence era un hombre respetado en prisión y Roy era su amigo, los presos no le hacían nada a Roy. Entonces Lawrence y Roy empezaron a pasar muchísimo tiempo juntos y vieron que tenían muchas cosas en común y así se hicieron muy amigos. También ambos empezaron a fantasear sobre torturar a chicas adolescentes cuando salieran de prisión. Lawrence le propuso a Roy que las primeras chicas, o sea, las primeras víctimas, serían 7 chicas con edades comprendidas entre 13 y 19 años. En noviembre de 1978, Lawrence fue puesto en libertad y Roy Norris a mediados de enero de 1979 también fue puesto en libertad. Un mes más tarde de que saliera Roy, él y Lawrence se reunieron en un bar de Los Ángeles. En ese momento, Roy estaba trabajando como electricista y estaba viviendo con sus padres. Y Lawrence estaba trabajando como mecánico de aviones y vivía en una habitación de un hotel. Lawrence se llevaba bien con sus vecinos del hotel y además hacía donaciones de comida para los más necesitados. Esto es algo que me choca mucho del caso por todos los asesinatos que veremos que cometió y la manera como los cometió. Choca bastante que fuera una persona que hacía donaciones a los más necesitados. Estaban en este bar de Los Ángeles, se bebieron unas cervezas y empezaron a hablar sobre lo que habían estado fantaseando y planeando en prisión, es decir, secuestrar a chicas adolescentes y torturarlas. Primero querían encontrar un vehículo con el que secuestrar a sus víctimas. Lawrence compró una camioneta, una cámara y una radio grabadora porque quería grabarlo todo. Así que en la camioneta instalaron una cama, un frigorífico en la parte de atrás de la camioneta. También escondieron una caja de herramientas con las herramientas con las que torturarían a sus víctimas. Esta contenía martillos, destornilladores, alicates y picahielos. También pusieron en la camioneta cinta adhesiva y cuerdas. Entonces ambos pasaron 3 meses
recorriendo el Pacific Coast de California en busca de jóvenes que serían sus víctimas. Ellos paraban con la camioneta donde hubieran chicas jóvenes y les ofrecían cerveza o marihuana y les ofrecían también que las llevaban a donde quisieran. Y de hecho lo hicieron durante este recorrido, invitaban a las chicas a su camioneta a beber, a fumar y a llevarlas donde quisieran, pero a estas chicas no les hicieron nada porque estaban practicando. Imaginar estas chicas cuando se enteraron de todo lo que hicieron estos dos hombres y saber que ellas subieron como parte de práctica a su camioneta. Entonces, cuando ya habían practicado, empezaron a buscar algún lugar donde llevar a sus víctimas y poder realizar las torturas y encontraron un camino en una montaña. Era la montaña de San Gabriel en Glendora. Rompieron un cerrojo que había en ese caminito, que estaba en una puerta con una reja, y pusieron su propio cerrojo para que solo ellos pudieran entrar y salir de allí. Y ya cuando tenían todo preparado, empezaron con su primera víctima. Su primera víctima fue Lucinda Lynn Schaffer, que era una joven de 16 años, que estaba caminando por Redondo Beach sobre las 8 de la noche. Se dirigía a su casa después de haber estado en una reunión de la iglesia. Lawrence y Royce se acercaron a ella mientras estaba caminando y le ofrecieron un aventón, o sea, llevarla, si necesitaba que la llevaran a algún sitio en la camioneta, y ella dijo que no. Roy y Lawrence empezaron a insistirle, pero la chica decía que no. Entonces Norris abrió la puerta de la camioneta y cogió a Lucinda por la fuerza. La entró a la camioneta y le ató las manos en la parte de atrás. Mientras, Lawrence, que iba en el asiento del conductor, subió la radio a tope, al máximo de volumen, para que nadie escuchara los gritos de Lucinda. Fueron al camino de esta montaña y ambos abusaron sexualmente de la chica. Lucinda les preguntó que si iban a asesinarla y ellos dijeron que no. Entonces, Lawrence y Roy se pusieron a discutir unos minutos sobre qué harían con ella. Y finalmente Lawrence convenció a Roy de asesinarla. Entonces le hicieron bajar del vehículo y Norris se abalanzó encima de ella y empezó a estrangularla, aunque de repente la soltó y se puso a vomitar. Entonces Lawrence Whitaker cogió un perchero de alambre que tenía en la camioneta y lo puso alrededor del cuello de la chica y la apretó hasta estrangularla. Envolvieron su cadáver en una cortina de baño y la lanzaron por un barranco. Unas semanas después de este asesinato, una chica llamada Andrea Joy Hall, de 18 años, estaba haciendo autostop en Manhattan Beach cuando justo pasaron en su camioneta Lawrence y Roy. Ellos pararon y ella subió para que le dieran un aventón y Lawrence Whitaker le ofreció una cerveza. Ella dijo que sí, que quería una cerveza y Roy y Lawrence le dijeron que estaba en el refrigerador de la parte de atrás de la camioneta, así que ella fue a la parte de atrás, se agachó para abrir el refrigerador y entonces la cogieron, la ataron y la llevaron al camino de las montañas. Andrea la sometieron a torturas con la caja de herramientas y luego Lawrence Whitaker la bajó de la camioneta y la llevó hacia un sector solitario de ahí, de las montañas, aunque todo era solitario realmente, donde empezó a hacerle fotos con una Polaroid y le dijo que le diera un buen motivo para no asesinarla. La chica no podía hablar porque estaba muerta de miedo, obviamente, y además había sido torturada. Entonces Lawrence Whitaker sacó el picahielos y empezó a torturarla y se lo introdujo por el oído. Luego la estranguló y tiró el cadáver por un acantilado. Cabe destacar que Lawrence era una persona muchísimo más violenta que Roy, era como muy sádico. Entonces el día 3 de septiembre secuestraron a dos adolescentes más. Estas eran Jackie Doris Gilliam, de 15 años, y Jacqueline Lea, de 13 años. Las dos chicas estaban haciendo autostop cuando Lawrence y Roy las recogieron. Estuvieron en la camioneta fumando marihuana, los cuatro, pero ellas empezaron a sospechar y a ponerse desconfiadas cuando vieron que los hombres tomaron una ruta con la camioneta que no era la que ellas habían indicado. Entonces Jacqueline consiguió abrir una de las puertas de la camioneta, pero entonces Norris la golpeó en la cabeza y ella quedó inconsciente. Pararon la camioneta porque el cuerpo de Jacqueline, al haber abierto la puerta y que Roy Norris le dio en la cabeza y quedó inconsciente, se le quedó el cuerpo medio colgando y tenían que colocarla. Y en ese momento un grupo de jóvenes vieron esta escena. Lawrence Whitaker les dijo que Jacqueline había consumido LSD
y que estaba teniendo un mal viaje a causa de esta sustancia. Se dirigieron al camino de las montañas, donde tuvieron ahí a las chicas durante 2 días. Abusaron de Jackie y Lawrence Whitaker lo grabó todo con la grabadora de radio esta que tenía. Norris le dijo que la mataran rápidamente, pero Lawrence Whitaker dijo que no, que quería someterla a diversas torturas con la caja de herramientas. Entonces a Jackie la torturó con un alicate, con el picahielos y la estranguló con un gancho de alambre. Después golpearon a Jacqueline con un martillo y también la estrangularon. El 30 de septiembre secuestraron de la misma manera y abusaron de una chica llamada Robin Robert, pero a esta chica la dejaron ir sin matarla. Y el 31 de octubre de 1979, Lawrence y Roy condujeron hasta San Fernando Valley y encontraron a una chica llamada Shirley Lynette Ledford, de 18 años. Shirley reconoció a Lawrence Whitaker porque ella trabajaba como camarera en un lugar donde Whitaker solía ser cliente. Por lo tanto, Shirley conocía a Lawrence Whitaker de atenderlo en el bar. Esa noche Shirley había asistido a una fiesta de Halloween y Lawrence Whitaker y Roy Norris le preguntaron si quería que la llevaran a su casa, a lo que ella aceptó, subió a la camioneta confiada porque conocía a Lawrence. Entonces Lawrence Whitaker y Roy Norris empezaron a dirigirse con Shirley hacia el camino de las montañas. Mientras se dirigían al camino de las montañas, Lawrence le dijo a Norris que inmovilizara a Shirley. Entonces él le ató las manos y empezaron los dos a abusar de ella. Se iban turnando, mientras uno conducía lo hacía uno y mientras el otro conducía lo hacía el otro. Whitaker encendió la grabadora para captar en audio la tortura a la que someterían a Shirley. La torturó con los alicates también a ella y Norris cogió un martillo y la golpeó en la mano y en el codo brutalmente. De repente, antes de llegar al camino, se detuvieron en un lugar y Lawrence Whitaker estranguló a Shirley con el alambre y abandonaron el cadáver a plena vista en los suburbios de la ciudad, porque Whitaker quería que la policía encontrara el cadáver y ver la reacción que la policía y la prensa tenían ante este asesinato. Horas después de que lanzaran el cadáver de Shirley, un hombre que pasaba por allí lo vio y llamó a la policía. Un par de semanas después de este hecho, un ex convicto se comunicó con la policía. Era un hombre llamado Joseph Jackson, un hombre que había cumplido condena en la cárcel de California, y le dijo a la policía que Roy Norris había sido compañero suyo en prisión y que le contó que junto a Lawrence Whitaker querían cometer estos crímenes, secuestrar, torturar y asesinar a chicas jóvenes, y le preguntaron si quería unirse. A este caso asignaron a un detective llamado Paul Bynum, o Binum, no sé bien cómo se pronuncia, un caso que arruinaría la vida de este detective para siempre. Esto lo explicaré en el final. Paul, el detective, descubrió que 5 jóvenes habían desaparecido durante los últimos meses. El 20 de noviembre de 1979, Lawrence Whitaker y Roy Norris fueron detenidos y acusados porque, como tenían ese testigo de prisión, Joseph Jackson, les detuvieron rápido. El detective Paul estaba seguro de que Roy Norris y Lawrence Whitaker eran asesinos seriales. Fueron a la casa de Roy Norris y se encontraron con fotos de Polaroid de las jóvenes y un brazalete perteneciente a Shirley. Luego también fueron al cuarto de hotel donde vivía Lawrence Whitaker y había más fotografías de chicas desaparecidas en los últimos meses. También encontraron agentes químicos y descubrieron que Lawrence Whitaker estaba desarrollando su propio químico para secuestrar a las próximas víctimas. Registraron también la camioneta que conducían Roy y Whitaker para secuestrar a sus víctimas y ahí encontraron todas las pruebas. Interrogaron a Roy Norris y él testificó en contra de Lawrence Whitaker. Llegó a un acuerdo con la policía para evitar ser condenado a pena de muerte. Acompañó a la policía a la montaña de San Gabriel, donde tenían ese caminito que llevaban a las víctimas, y les enseñó por dónde habían tirado los cadáveres. Entonces los investigadores buscaron y dieron con 2 de los cadáveres, pero los otros jamás fueron encontrados. Y por otro lado, Whitaker culpó a Norris de todos los hechos. Ambos fueron acusados de 5 cargos de asesinato en primer grado, de robo, de secuestro, violación y conspiración criminal. En los juicios pusieron las grabaciones que había hecho Whitaker con la radiograbadora
y en estas grabaciones se escuchaban los gritos de Shirley. Esto lo hicieron con la finalidad de que los jueces escucharan la tortura a las que fueron sometidas estas jóvenes y Roy Norris y Lawrence Whitaker fueran condenados a la mayor condena posible. Mientras ponían estas cintas, algunos de los jurados y mucha gente que había allí tuvieron que salir de la sala. Muchos salieron llorando, traumatizados, otras personas salieron para vomitar, y mientras pasaba todo esto, Lawrence Whitaker sonreía. Luego se supo también que Lawrence Whitaker se ponía estas grabaciones en la camioneta mientras conducía. El 17 de febrero de 1981, Lawrence Whitaker fue sentenciado a pena de muerte en la cámara de gas en la prisión estatal de San Quentin, en California, y Roy Norris fue condenado a cadena perpetua en San Diego. Una vez en la cárcel, Roy Norris dijo que él disfrutaba secuestrando y abusando de jóvenes, pero que no disfrutaba de matarlas. Dijo que Whitaker sí que disfrutaba de asesinar y torturar a las jóvenes, y que él muchas veces le tenía miedo, porque no sabía en ningún momento lo que estaba pasando por su cabeza. Lawrence Whitaker, cuando fue condenado a pena de muerte, estuvo varias décadas en el corredor de la muerte, dando entrevistas con psiquiatras y psicólogos, y el 13 de diciembre de 2019, con 74 años, falleció por causas naturales y nunca manifestó ningún tipo de arrepentimiento. Roy Norris falleció el 24 de febrero de 2020 con 72 años. Y sobre el detective Paul, el detective al que le habían asignado este caso y que investigó todo, este hombre se quitó la vida en 1987 y dejó una carta de suicidio explicando que nunca pudo superar lo que presenció durante la investigación de este caso. Y bueno, esto es todo sobre el caso de los asesinos de la caja de herramientas. Yo lo encuentro un caso horroroso. Dejadme en comentarios qué opináis, si habíais oído sobre este caso, y si os ha parecido informativo e interesante, dejadme un me gusta y suscribiros al canal. También voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok, que ya lo he dejado al principio, pero bueno, si has llegado hasta aquí, sígueme y suscríbete al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.